A continuación, nuestra entrevista de hoy por VAR 102.9 FM, la primera emisora agropecuaria desde Acarigua para Portuguesa, Venezuela y el mundo. Bien, nos encontramos con el señor Alejandro Carrillo. Él es de México y es también director de la empresa Understanding AG, uno de los productores de un documental de Netflix donde explica acerca de la ganadería regenerativa y de del cambio que realizó en un terreno grande, que es su zona de trabajo, su finca, que era, tengo entendido, un desierto, y lo convirtió en un terreno productivo. Cuéntenos cómo hizo eso y de qué se trata esto de la ganadería regenerativa. Mira, si te lo definiera, la ganadería regenerativa en muy pocas palabras es imitar la naturaleza. En donde estamos nosotros, realmente cuando llegaron los españoles ahí al norte de México, los documentos nos dicen que no era tan desértico como hoy. Eran unos pastizales muy bonitos. Pero ¿el mismo hombre hizo eso? Sí, realmente. O sea, muchas veces hablamos de la vaca, de que lo mal que está la vaca y que está destruyendo los ecosistemas, pero no es realmente la vaca, sino cómo manejas esa vaca. Entonces hay que recordar que el pastizal evolucionó con los rumiantes. Hay gente, por ejemplo, que piensa, no, es que ¿sabes qué? Vamos a quitar los animales de ahí. ¿Qué pasa cuando quitas los animales de terrenos que tienen pastizales? Pues se desertifican, o sea, se hacen desiertos. Entonces la solución realmente no es quitar los animales, es cómo manejo yo los animales, y podemos hablar de vacas, ovejas, cabras, burros, sí, exacto. Búfalo, exactamente. ¿Cómo manejamos esos animales de tal forma que en vez de que dañen el ecosistema, lo puedan regenerar? Y fíjate, la palabra es regeneración. La palabra no es sustentabilidad. No podemos sostener lo que ya está echado a perder. La palabra es regeneración. Entonces, realmente usamos cercos eléctricos. Estamos tratando de imitar el movimiento constante. Recuerda que vamos a hablar de la vaca en particular, puede ser la oveja. Tiene 8 herramientas para regenerar el suelo. 4 pezuñas, el efecto saliva, la orina, el estiércol o la bosta, ¿sí? Y el simple hecho de respirar también. Entonces todo eso promueve mejores pastos. Pastos que en vez de durarte verdes, independiente de donde estés, puede estar en una zona de 200 milímetros, puede estar en una zona de 1500 milímetros, tenemos el mismo problema donde quiera. El verde dura muy poco. Entonces necesitamos tener pastos verdes para que se minimice los suplementos al ganado. Mira, por ejemplo, en el sur de México, el 80% de lo que come el ganado no es de la finca, es de fuera. Entonces imagínate el efecto que tiene ese lateral en los ecosistemas fuera de la finca, fuera del rancho. ¿Cómo podemos arreglar eso? Bueno, pues tenemos que extender el verde, tener más área basal de pastos, más diversidad de pastos. Realmente cuando hablas de ganadería y agricultura generativa es seguir los principios, que es imitar la naturaleza. Suelo cubierto todo el año, raíces vivas, diversidad de especies y de plantas, mínimo disturbio, o sea, no vas a usar el arado. El arado lo hemos usado por 10,000 años, mínima labranza. El arado lo hemos usado por 10,000 años. Desde los egipcios. Recuerda que los egipcios eran el granero de Roma. ¿Qué pasó? Dunas, o sea, médanos hay ahí. Entonces, finalmente encontramos la solución, obviamente observando cómo lo hace la naturaleza, para poder hacer una ganadería y agricultura regenerativa. Ahora, ¿cuál es el interés, por ejemplo, del consumidor? Bueno, ahí está otra cosa increíble de esto. Porque, por ejemplo, el ser humano, ¿no?, tiene su microbioma. O sea, nosotros dependemos de las bacterias del estómago para procesar la comida, ¿verdad? La planta no tiene
ese estómago, pero tiene la microbiología del suelo. Entonces, ¿cómo podemos esperar no tener microbiología y tener un producto de alta densidad nutricional? No se puede. O sea, no podemos reemplazar la complejidad de un suelo sano con miles de componentes secundarios y terciarios, aparte de proteínas, con el NPK, que es lo que usamos. O sea, en la agricultura es el NPK y la revolución verde, mucha producción, está bien, en su momento había hambre, pero no nos está nutriendo, nos está llenando. Entonces es un problema que se refleja, como decía Sócrates, deja que tu comida sea la salud. Entonces estás mejorando el ecosistema, arreglando el ciclo del agua, infiltrando más agua, estás produciendo alimentos de más alta densidad nutricional. Entonces ahí entonces empieza a ligarse todo. Y esto no lo hemos tenido hace 5 o 10 años. Por primera vez en la historia tenemos una forma de respetar la naturaleza, trabajar con ella, imitarla, y que va a beneficiar no solo el bolsillo del ganadero, sino también al consumidor. Muchas gracias al señor Carrillo de Understanding AG. Muy amable. Bien. Esta fue nuestra entrevista de hoy por VAR 102.9 FM, la primera emisora agropecuaria desde Acarigua para Portuguesa, Venezuela y el mundo.